Cordial saludo. En esta actividad vamos a presentar la sustentación del informe del componente práctico del curso de silvicultura. Este grupo está conformado por Nancy Pilar Sánchez, Daisy Beltrán y quien les habla de Riandrea. En el componente práctico, básicamente se realizaron las actividades de muestreo silvicultural, diagnóstico, remanencia y censo comercial. Estas actividades tuvieron como propósito determinar el estado actual de los árboles, sus condiciones de competencia, crecimiento y valor comercial. Eso con el propósito de proponer tratamientos silviculturales orientados al manejo sostenible del sistema. El muestreo pues, se realizó básicamente en 2 parcelas cuadradas de 10 metros por 10, mediante las cuales se registraron variables como el diámetro, la altura del pecho, la altura comercial, forma y grado de iluminación de la copa, también el estado fitosanitario y presencia de lianas. A partir de estos datos es posible calcular la competencia de los árboles remanentes, tomando como referencia el diámetro mínimo de cosecha establecido por la resolución 192 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde nos indica que la medida para el abarco es de 60 centímetros. Bueno, cordial saludo, soy Nancy Pilar Sánchez, continuando con la sustentación del componente práctico. Es el objetivo propuesto para para este componente, básicamente era realizar un muestreo silvicultural de remanencia, de diagnóstico y un censo comercial, de tal manera que nos permitiera comprender e identificar los tratamientos silviculturales que se podían aplicar tanto en el manejo y aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables de los bosques como en las plantaciones forestales. Siguiente. Ok, la metodología para este componente, se establecieron unas parcelas cuadradas de 10 por 10, posteriormente pues se procede a identificar cada uno de esos individuos y a medir individuos presentes en esas parcelas, se les midió, perdón, se toman medidas del CAP de cada uno de ellos, se obtienen también datos de altura total y comercial, diámetro y forma de copa, estado fitosanitario, presencia de lianas, grados de iluminación y sus respectivas coordenadas. Ya después de tener estos datos de campo, pues se procede a analizar esa información mediante tablas de Excel y además se presentan en las siguientes tablas que se van a ver a continuación. Durante el muestreo silvicultural, básicamente se toman datos de nombre común, nombre científico, diámetro de la altura de pecho mayor a 5 centímetros, altura comercial, así como se muestra en la siguiente tabla. Siguiente, por favor. Listo, en la parcela 1, entonces encontramos 10 individuos de 4 especies, que son el abarco, el peinemono, el bohío y el cedrillo o fresno. Se tomaron, como ya lo decíamos, la circunferencia a la altura del pecho. Se calcula el diámetro a la altura del pecho, que básicamente pues se divide el CAP entre pi y se obtiene AP. La altura comercial pues fue una estimación de altura en metros. El grado de iluminación de copa se da mediante una valoración cualitativa en una escala de 1 a 5 y encontramos desde 1 hasta 3. El 1, pues esos son aquellos árboles que tienen luz plena. El 2, luz plena vertical. 3, alguna luz vertical. Y 4, tienen solamente luz lateral. La forma de copa, también pues se evalúa básicamente esa capacidad que tienen los árboles para capturar esa luz del bosque, y se hace también en una escala de 1 a 5 y encontramos desde 3,
en escala 3 y 4, que básicamente son en 3 esos árboles que tienen copa clara y asimétrica, y en 4 esos árboles que tienen copa pobre. En el grado de competencia por liana también se realiza mediante una evaluación cualitativa en la que se analiza esa competencia por luz, agua, nutrientes, reducción de crecimiento y aumento de mortalidad o deformaciones que puedan causar esas lianas en los individuos. Ese grado de competencia por lianas pues se da en una escala de 1 a 3 también, y encontramos solamente el de grado 1, que son esos árboles que están libres de liana, y de grados que tienen presencia de lianas pero que no las afecta. En la parcela 2, pasamos por favor. En la parcela 2 nos damos cuenta que el grado de competencia por liana pues es solamente de grado 1, que no se identifican lianas en esos árboles. Las copas pues también tienen como traen la misma característica similar a las de la parcela 1, en forma de copa tipo 2, que son copa de buena forma, tipo 3, que son copa claramente asimétrica, y tipo 4, que son esas copas pobres. En el grado de iluminación, pues también tenemos desde 1 hasta 4, que ya las habíamos mencionado, y los datos pues ya se habían explicado. Bueno, en esta parcela 2 se identifican 9 individuos, pero a diferencia de la parcela 1, en esta parcela 2 solamente se encontraron individuos de la especie Cariniana piriformis, que su nombre común pues es el abarco. Entonces encontramos menos diversidad en la parcela 1, en la 2 que en la 1. Buen día, doctora. Mi nombre es Daisy Beltrán. Continuando, seguimos con el muestreo diagnóstico. Este se hizo por medio de la identificación de un árbol deseable entre las dos parcelas. Este árbol tenía que tener las siguientes características, que es que fuera una especie de interés por su valor comercial para la madera, tenía que tener una buena forma de fuste, es decir, sin torceduras, ni pudrición o alguna deformidad, tener una buena forma de copa, tener un diámetro mayor a 10 centímetros, pero menor o igual al diámetro mínimo de corta, que son 30 centímetros, y además se identificó el grado de iluminación de la copa, la forma de la copa y el grado de competencia de lianas de esta especie. La especie seleccionada fue de la parcela 1, que fue el árbol número 1, que fue un abarco, que presenta un grado de iluminación de copa 2, que como decían así, pues quiere decir que recibe la luz vertical. La forma de copa era 4, presentaba una copa pobre, y en cuanto a la competencia de lianas, era de 1, es decir, que no presentaba lianas. Siguiente. El muestreo de remanencia. Pues el diámetro mínimo de cosecha para el árbol de abarco, se definió oficialmente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en las guías y resoluciones técnicas sobre el aprovechamiento forestal. Entonces, de acuerdo con la resolución 192 del 2014 y los listados técnicos del IDEAM, el Ministerio de Ambiente, el DMC establecido para el abarco es de aproximadamente 60 centímetros de diámetro a la altura del pecho. En las parcelas que trabajamos no se encontró ningún árbol que cumpliera pues con esta característica, con el diámetro de cosecha. Ninguno llegaba ni siquiera a los 60 centímetros, entonces pues escogimos 3 que tenían, digamos, que el diámetro de copa mayor. Siguiente. Entre los árboles remanentes se escogieron 3. El primero fue de la parcela 2, el árbol número 3 de la especie abarco.
se le identificó su valor comercial por medio de una ecuación, la cual es valor comercial igual a pi por DAP sobre 2 al cuadrado. Esto por la altura comercial multiplicado también por F, que es una constante, la cual es 0,7. Esto se hizo para cada una de las especies para hallar su valor comercial. Entonces tenemos que para este primer barco su valor comercial fue de 9.240.000 pesos. El potencial, ahorita lo explican. Y la forma de copa fue una forma de copa de 2, que era una copa buena, su estado fitosanitario es sano y el motivo de remanencia era 1, es decir que pues se puede decir que es apto para cosecha, pero aún le falta un poco. El segundo fue la parcela 1, el árbol número 9, también fue un abarco. Su valor comercial fue de 3.472.000. La forma de copa también era 2, estado fitosanitario estaba sano y el motivo de la remanencia también era 1. Por último tenemos de la parcela 2, el árbol número 2, que era también un abarco. Su valor comercial fue de 4.396.000, con forma de copa número 3, es decir, una copa escasa, estado fitosanitario sano y el motivo de la remanencia es 1 también. Para hallar el potencial de estos 3 individuos, básicamente lo que realizamos es a partir del dato del DAP, dividimos por el DMC, que es de 60 centímetros, según lo establecido por la resolución 192 del 2014 del Ministerio de Ambiente, y después los multiplicamos por 100, entonces obteniendo como dato para la parcela 2, el árbol 3, 82.23%, para la parcela 1, 60.27%, y para la parcela 2 del árbol 2, 53.58%. El censo comercial. La especie que contenía características comerciales fue la especie del abarco. Pues esta se identificó como la especie pues que se presenta para esto, ya que pues en el lugar visitado correspondía a un sistema agroforestal de cacao con abarco, pero la especie que perduraba era el abarco, el cual por altura y la copa frondosa, entonces limitaba la entrada de la luz solar al cacao, y esto pues también sumado con la falta de mantenimiento que no se le brindó al lugar, entonces hizo que este cultivo, que el cultivo de cacao, actualmente no esté produciendo. El árbol, las coordenadas del árbol es 1,49916, menos 75, 66296, más o menos 5 metros. Continuando con la exposición, vamos a explicar los tratamientos silviculturales que se podrían implementar. En este sistema agroforestal, básicamente compuesto por cacao y abarco, se observa que el abarco ha dominado la estructura del sistema, desarrollando copas amplias y densas que reducen significativamente la entrada de luz solar al estrato inferior donde se encuentra el cacao. También esto se da debido a la falta del manejo y mantenimiento silvicultural, lo que ha afectado la productividad del cultivo. También requiere una luminosidad moderada para mantener una
fotosíntesis activa. Con base a la dinámica observada, los tratamientos silviculturales que se recomendaron o recomendados son los siguientes. Raleo selectivo. Básicamente lo que se realiza es eliminar algunos individuos de abarco que generan sombra excesiva o competencia directa con el cacao. Este tratamiento lo que hace es mejorar la penetración de luz solar y el flujo de aire, favoreciendo así la recuperación de las plantas de cacao. 2, una poda de formación y limpieza en abarco. Esto se realiza mediante podas controladas en ramas bajas y laterales del abarco para reducir la cobertura de la copa, permitiendo así una distribución más equilibrada de la luz. También se deben retirar ramas muertas o enfermas que limiten el desarrollo del sistema. Rehabilitación del cultivo de cacao. Esto lo que se realiza es la aplicación de poda sanitaria y de renovación sobre las plantas de cacao para estimular nuevos brotes productivos y así eliminar ramas improductivas o afectadas. Manejo de sotobosques y control de arbences. Eso se realiza con el propósito de mantener el suelo libre de competencia herbácea, lo que mejora la disponibilidad de nutrientes y humedad para las raíces del cacao. Y por último tenemos la fertilización y manejo del suelo. Eso se realiza con el propósito de incorporar materia orgánica y realizar un análisis de suelo para ajustar nutrientes, recuperando así la fertilidad y la estructura del sistema. También realizamos las fichas técnicas de las especies. Dando continuidad con la explicación, se realizó las fichas técnicas de las especies. Esta es del abarco. También se realizó del peine mono, la del bohío y la del cedrillo o fresno. En conclusión, podemos decir que este trabajo fortalece las competencias técnicas para manejar bosques y sistemas agroforestales de manera sostenibles, protegiendo la cobertura arbórea y los servicios ambientales del territorio. El muestreo identificó que la mayoría de los árboles de abarco tienen un DAP menor al requerido para su cosecha, por lo que se deben mantener como remanentes. Además, se evidenció que genera sombra excesiva sobre el cacao, reduciendo así su productividad. Por tal motivo, se recomienda aplicar raleos selectivos y podas de formas para mejorar la entrada de luz. Además, prácticas como poda, control de malezas y fertilización orgánica, los cuales son esenciales para la salud del cacao y la sostenibilidad ecológica del sistema. Muchas gracias.